Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jesús. Ignacio, pero ¿tú cómo te llamas? La señora está nerviosa, mi jefa. Doña Nachita Castillo. ¿Cuál es tu nombre completo, jefa? María Ignacia Castillo Mesa. Acércate un poquito más el micro, jefa. No, nomás háztelo así para adelante. María Ignacia Castillo Mesa. Eso es todo, la jefa. Le da un poquito de pena porque es primeriza en esto de las grabaciones, pero siempre que platico con ella y siempre le he dicho, jefa, es que tienes una historia bien interesante. Vamos a moverte dentro del micrófono para que no te tope la cara, así mero. Tienes una historia bien interesante, una historia de vida bien chila. La ven así como con cara de asustada, pero así es ella. Ahorita que agarre confiancita nos va a agarrar a chingadazos a todos. Pero la jefa tiene una historia muy bonita que contar y a mí me gustaría que todos ustedes la conocieran. Este es un capítulo especial porque le pregunto ya a mi jefa y a mí me parece muy interesante. Aquí está tu cámara, mira, si quieres mirar la cámara. Ándale. Está muy seria, mi mamá parece que le van a tomar fotos en la primaria, así cuando le decían, párate derecho, te vamos a tomar una foto, a ver. Ahí está, en la primaria le decían, párese derecho y vamos a tomar una foto. Y salía así como soldadito la jefa. Ahí está, jefa, ahí sales más chula de lo que, igual de chula que de lo que estás. ¿Nombre completo, jefa? María Ignacia Castillo Mesa. Si quieres, si puedes arrimarte un poquito más el micrófono hacia ti, así, jálale el micrófono para ti. Así mero un poquito más, jálalo. Ahí está, parece que la estamos acusando de algo, mira, está nerviosa. María Ignacia Castillo Mesa, ¿dónde nació usted, tú, jefa? ¿Dónde naciste? Yo nací por la calle ¿Corregidora? entre Rosendo G. Castro. Enfrente estaba el ferrocarril. Es una que le decían La Redonda. La Redonda, en la ciudad de Los Mochis. de Los Mochis. Es ahora donde está la Plaza La Yardita. En la Yardita, qué hubole, cerca de la Cuchilla. Sí. Puro cholo ahí. Sí. ¿De quién eres hija? De doña Rosario Mesa y don Gavino Adriano. ¿Qué hubole? Pero tú te apellidas Castillo, ¿por qué? Pues Adriano Castillo. ¿Tu papá cómo se llamaba, tu jefe? ¿El abuelo? ¿Cómo se llamaba mi tata? Ignacio Castillo. No, pero tu papá. Gavino Castillo. ¿Castillo qué? Adriano. Pero no era Adriano Castillo, ¿no? Pues no le entiendo los apellidos. No, es que hay un caso curioso que a mí me gustaría comentar aquí. Mi jefa se apellida Castillo Mesa. Castillo por parte de mi abuelo y Mesa, obviamente por parte de mi abuela. Pero tiene unos hermanos menores que tienen los apellidos al revés, ¿verdad? Sí, porque antes no se usaban, los que como nacían los registraban y como Ajá. no sabían leer mis padres, a uno les pusieron Castillo y a otros les pusieron Adriano. O sea, mi mamá tiene hermanas que se apellidan Adriano, que es el apellido que debería de llevar, ¿no? Las más chicas. Pero es el apellido original, pues, Sí. el que deberíamos de llevar Sí, nosotros. Adriano. O sea, mi jefa tiene unas hermanas que se apellidan Adriano y unos hermanos que se apellidan Adriano y otros que se apellidan Castillo. como ella. Tú te apellidas Castillo, ¿verdad? Sí, las más grandes nos apellidamos Castillo. Qué hule. Está bueno el enredo, ¿verdad? ¿Dónde naciste, jefa? Me dijiste ahí en la corregidora, En la ¿verdad? corregidora. En la Redonda. En La Redonda. Había un ferrocarril ahí. Había un ferrocarril. De esa hora la Rosendo G. Castro, enfrente de La Yardita. Qué hule. Aquí en Los Mochis. Sí. En el canal 8, pasaba el canal 8. El canal. Y de ahí tomaban agua. Sí. Y el agua lo usaban para todo, me imagino. Para todo. Porque no había luz ni agua potable. Qué hule, ¿eh? ¿Y cómo le hacían? Pues, sacarría el agua. En cubetas. Sí. Está nerviosa, jefa. Ahorita que se relaje un poquito, ¿no? Van a ver, la plática se va a poner buena. Entonces naciste en La Redonda, Sí. aquí en Los Mochis, en el año del 1951. 1951.
O sea, no había ni luz eléctrica en ese Nada, momento. no. Teléfono, nada de eso. No. No había luz, menos teléfono. No había agua potable, o sea había. No. Había unos canalitos y de ahí acarreaban agua. ¿Y para el baño cómo le hacían? Pues acarreábamos agua. Era baño de hoyo, de pozo. De esos que te sientas y se te suben las moscas. Sí, porque vivíamos de renta, en unos cuartitos de renta. Fíjense. Que todavía hay queda una casita de madera ahí, Por esa calle, ¿verdad? por esa calle. Por la Corregidora. Sí, Para los que son de los Mochis, que conocen los Mochis, es esta sección de la que está por la Corregidora antes de llegar a la Bienestar, por ahí, ¿no? sí, no. Es la Rosendo G. Castro. Rosendo G. Castro, entre Rosendo G. Castro y Bienestar, por ahí más o menos en esa. No, Rosendo G. Castro y Belisario. Está la Belisario. No, bueno, la Rosendo G. Castro corre así y la Belisario. Ok, va. Porque Pero no es por la. Es donde están pegadas las farmacias similares ahora. Pero no es por la Belisario, es por la Corregidora, ¿no? Corregidora. Es más, sí. yendo al otro bulevar, pues Sí, al Macario Gajeola. Sí, Y ahí rentaban un terreno, porque me imagino que no tenían más que el hoyo ahí y el terreno. El hoyo del baño. Era para varias gentes que vivían ahí de renta. El mismo El mismo hoyo del baño. del baño. La misma letrina. Es la misma letrina. Era para varias familias. ¿Y cómo le hacían ahí? O sea, iban y traiga su Cubeta de agua. cubeta de agua y su cal. Le echaban cal nomás así y ya. Y ya para que no apestara. Y que no se te subieran las moscas. Esto fue en el año de que pues, estamos hablando de ¿En qué año naciste, perdón? 1951. ¿Hace 70 y qué? Te la voy a balconear a mi jefa para que diga la edad. Va a ser 74 años. 74 años bien vividos, Gracias a Dios. con un chingo de plebes. No más 5. Bueno, de ahí yo sé que estuvieron un tiempecito ahí y luego se fueron a... Andar de paracaidistas. Que para los que no están familiarizados con el término, quiere decir que era invadiendo. Que ahorita se da mucho, pero ahorita se da mucho con terrenos y con casas que están solas, Sí. pero en aquel entonces era pues con un pedazo de tierra, ¿no? Sí, nos fuimos a invadir a la Texas, a la colonia Texas. A la famosa colonia Texas de aquí de Los Mochis. Y de ahí nos sacaron y nos aventaron para la orilla de un canal. Ahí a toda la gente que fue a invadir Ahí en la Texas. en la Texas. ¿Y luego qué hicieron? Pero se regresaron otra vez, ¿no? Sí, ya después nos volvieron a dar un lote y ahí nos regresaron a la Texas, que le decían los tejabanes, porque eran puros tejabanes de cartón. Por eso se llama Texas, Sí, por Tejabán. por tejabán. Ahí está, ¿eh? Fíjese, es la primera vez que mi jefa tuve que poner el micrófono y el cable y la cámara para que me dijera por qué. Yo no sabía que por eso se llamaba la Texas. La Texas. ¿Y luego qué pasó ahí? Les dieron el pedacito ahí donde estaba la casa donde vivían, la casa, Sí. la casa paterna, materna, Paterna, sí. y ahí sea, empezaron a construir. Ahí empezamos a construir. Pues toda la gente tenía puras casitas de cartón, de lámina, porque en aquel entonces había un locutor aquí que se llamaba Chitole Torres, ¿Qué hule? que ayudaba mucho a la gente. El Chitole Torres. No me tocó a mí, pero sí sé, lo he escuchado mencionar muchas veces. Que ayudaba mucho a la gente humilde. Ajá. Y Y ustedes eran humildes. Pues sí, pues, Peor que humildes. y más que humildes, pobres. Pobres de más, porque mi padre era albañil y apenas le alcanzaba. Y tenía como 20 plebes, Cuando éramos 8. no más. Y pues no había tele, pues ¿qué otra cosa había que hacer? Pues plebes, ¿no? Sí. Y entonces eran don Gavino Adriano Y doña Rosario Mesa. y doña Rosario Mesa. Por cierto que cuando llegamos a La Texas, mi mamá agarró un solar bien grandote. De aquí soy, dijo. Y aquí soy. Pero no, cuando ya vinieron a tomar medidas y todo, pues les dieron a cada quien 8 por 7 por 8 por 10, ¿no? Que unos solarcitos chiquitos. Sí, sí, Tipo, yo creo que debe ser como de unos 7 por 15, algo así, ¿no? ajá. El solar ese. Sí, Que es donde estaba la casa. sí, había muchos cerros de ceniza que tiraban de acá del ingenio. Por cierto que Pues ahí lo tenían cerquita, ¿no? Sí, por cierto que una de mis hermanas se quemó los pies porque todavía había ceniza ardiendo ahí. ¿Quién fue? Tu tía Mica, Doña Mica, que en gloria esté. de Gloria esté. Entonces se van a vivir ahí a la Texas. ¿En qué año más o menos? Pues yo tenía como unos 7, 8 años. Sería como en el 59 por ahí. Sí, ajá.
Fíjense nomás, 1959. Y no había ni luz, ni agua, ni nada de eso. No, ¿No? mi mamá hacía pan para vender, hacía donas, nos mandaba a vender a todos. Era bien chambeadora. Sí, tostaba café, cosía ajeno. Cosía ajeno. ¿Qué más? ¿No lavaba también? No, no. Pues no había ni lavadora, No, ¿no? mi Nada. papá hizo una noria porque acarreábamos también agua del canal porque no teníamos agua. Y hizo una letrina y una noria en el patio para sacar agua. Fíjese, o sea, ahorita nos quejamos porque no hay agua, obviamente pues estamos en esta etapa de sequía, pero antes literal no había drenaje, pues, cuando se cambiaron para allá. No, Era de ahí está el canal, saca el agua de ahí, agarra la cubetita y para tomar agua de ahí también. del canal, sí. ¿La hervían o...? La hervía mi mamá, hervía el agua del canal. Fíjense nomás, qué chulada, ¿no? Sigue quejando porque no tienes agua purificada en tu casa. Entonces, Ahí en el patio nos tocó una vecina que puso un abarrotito y ahí yo empecé a trabajar como a los 9 años. Hacía tortillas para vender, ¿en dónde? Ahí por el ayuntamiento, no por la Rafael Buelna, por la Rafael Buena de las Tejas. sí, No es el negocio que está por el ayuntamiento, no. Eso tampoco lo sé. Todavía existen los por el hijos, ayuntamiento. por el ayuntamiento los hijos. Pero de antes ellos. estaba por la Rafael Buelna. Sí, cerca donde vivía tu tía Silvia. Sí, sí, sí. Ok. Que era la carnicería famosa esta Sí. que está de la Guadalupana, La ¿verdad? Guadalupana, sí. Ahí ¿Cómo se llamaba la señora? Aurora Aurora. Luna, Aurora Luna, la famosa Yoya. la famosa. Yo la Yoya. conozco porque nos has contado un montón de veces Y sus hijos venden chicharrones en los tianguis. los todavía. mejores chicharrones de Mochis. De ahí, por el ayuntamiento, ¿no? Y ahí trabajé con ella 3 años haciendo tortillas, daban 16 tortillas por $1. Y me pagaban 100 pesos al mes. 100 pesos al mes, que sería ahorita como cuánto, no tienes una idea. No, no tengo. Mi mamá, pobrecita, iba y rayaba por mí. Iba y cobraba. Le pagaban con puras moneditas. Cobraba y trabajabas todos los días. Todos los días. ¿A qué horas? Desde las 5 de la mañana, cuando ellos iban al mandado, yo me quedaba atizando. Y llegaba el molinero, un molinero que vivía en la colonia Nahua, Ujú. pero no me acuerdo ya cómo se llamaba. El señor llegaba con una bolona de masa que eran 30 kilos. Ujú. Para cuando ellos llegaban del mercado con una canasta de mandado, yo Sí. ya estaba haciendo tortillas. Pero era cuando, obviamente cuando era puro nixtamal, ¿no? Ponían el nixtamal a cocer Sí, y todo sí, eso, ¿no? sí. No era de que ahorita ya es la pura masa, te dan No. Pero antes era todo el proceso del nixtamal. Sí, lo traían. Que le echan cal y que le echan agua y le Sí, echan pero sal. ese molino estaba enfrente de la escuela 7, que se llama la Justo Sierra. Ok. Desde ahí iba el molinero en una manta, una bicicleta llevaba los 30 kilos. Mientras que ellos iban al mandado, yo me quedaba atizando el brasero. O sea, compraban la masa y ellos la revendían, pues. O ellos compraban la masa y el molino, hacían la tortilla acá. El molino lo hacían y de allí traían la masa aquí a la teja. O sea, ellos no hacían la masa, pues. No, Bueno, estamos hablando de que eran tortillas a mano. Perdón. En la prensa. O sea, hacía la bolita, la prensa y al comal. Al comal, rápido. O sea, no había máquinas. No, no había. Perdón, es que yo estoy asumiendo otra cosa. Entonces ellos compraban la masa, la llevaban allá donde estabas tú hacías la bolita en la prensa y a echar ahí en el comal y a darle vuelta. Y ya cuando llegaban ellos del mandado, yo ya tenía media canasta de tortillas hechas. Ya abrían la tienda y a despachar tortillas. Ya a las 6 de la mañana ya había tortillas. Tortillas gordas. ¿No se te antojaba una tortilla a esas horas? Sí, cómo no. ¿Con sal? ¿O con qué? Pues con sal. Pura sal. Y un cafecito. Sin Negro, azúcar. Un café colado de talega, como le decían antes. Sin azúcar. Sin azúcar. Para que amarre. ¿Qué edad tenías entonces ahí? Pues yo tenía como 10 años ya. O sea, la edad de mis hijos, huevones, ya estaban. Los voy a mandar a trabajar de una vez. ¿Y ahí trabajaste cuánto tiempo? 3 años. Y me mandaban a la escuela, casi no aprendí porque me mandaban a la escuela Candelario y me mandaban una vez a la semana. Una vez a la semana Sí, nada más. una vez nomás. Pues, ¿qué aprendiste? Pues casi nada. Siempre tenía sueño y no me daba hambre porque pues con el sueño. Y me mandaban una vez a la semana.
Una vez a la semana a la A escuela. la escuela porque yo tenía que trabajar. ¿Tú eres la mayor o eres Soy la segunda. Fíjense nomás. Mi tía la mayor le voy a reclamar ahora que la vea. ¿Por qué mandaron a mi jefa a trabajar y no a la mayor? Entonces te mandaban a trabajar a ti a los 8, 9, 10 años. Sí. Pero un día nomás a la escuela. Un día nomás me dejaban ir. ¿Y en la escuela qué te decían los maestros? Pues nada. Pues no, antes no se usaba como ahora que mandan llamar al papá y a la mamá. No se usaba, ¿no? No se usaba. Me sentaba en el último mesabanco para dormirme, para que no me preguntaran, porque siempre tenía sueño Y hambre. y hambre. Porque antes de irme a la escuela me daban antes les decían al pan blanco, les decían virotes. Un virote. Me daban un virote con frijol y un pedazo de queso. Para ir a la escuela. Para ir a la escuela, pero yo no me lo comía, me lo llevaba a la escuela, pero no me daba hambre, Jefa. no me daba hambre. ¿Y con agua así nomás? ¿O Así, sí. sin agua? Sí, pues me tomaba el café. Hacía lo que alcanzaba a hacer de tortillas de las 5 de la tarde, de la mañana, hasta las 7 de la mañana. O sea, ese día ibas a trabajar y de ahí te ibas a la Y escuela. ahí me iba a la escuela, sí. No faltabas al trabajo ni un día. Ni un día. Y salía a las 9 de la noche, porque cerraban el abarrote a las 9 de la noche. Todo el día trabajabas. Sí. Hacíamos las tortillas de 5 de la mañana a 8 de 5 a 8. Descansaba un rato y me iba a despachar a la tienda. A las 10 de la mañana llegaba el de la masa y me traía otros 30 kilos de masa y hacer las tortillas para mediodía. O sea, no era una sola vuelta, pues eran No, o sea, eran como 60 kilos de masa lo que hacías. No, eran más. ¿Te volvían a traer más masa más Sí, tarde? hacía las tortillas para mediodía y descansaba un rato y comía. Y después de comer a las 3 de la tarde traían la otra bola de masa. Hay veces que me ponía a llorar porque me dolía la espalda. Y no terminaba hasta por allá a las 5 de la tarde y terminábamos, se llenaba la canasta de tortillas y a veces la gente venía a comprar y mandaban por otros 5 kilos más. Y de ahí pues se terminaban las tortillas y me mandaban a despachar a la tienda. O sea que salías a las 9 de la noche. A las 9. Y Todos los casi días. nunca tenía tiempo la señora, de hacer comida por el abarrote. Vendían mucho. Pero tú comías ahí, ¿no? Sí. ¿Qué comías? Pero casi siempre ponían una olla de frijoles y era lo que me daban de cenar también. Un plato de frijoles con un pedazo de queso y un pan. Bien trabajada. Bien trabajado. Pero sí comías mediodía y comías en la cena, comía, ¿no? sí. Mi mamá siempre me guardaba el caldito. Qué chulada. Digo, o sea, se oye muy... O sea... Y en tiempo de calor, mi pobre madre, como sudaba mucho, me llenaba la espalda todo de sarpullido. Y me compraba telitas de $3.95 el metro. Y como ella también le hacía la costureada, ella me hacía las batitas para que no sufriera tanto calor. Las yemas de los dedos siempre las traía tostadas del comal. Y entre los dedos, de lo mismo caliente de la masa, se me comía entre medio de los dedos. Se te descarapelaba por el calor Lo caliente de tanto amasar masa. Era un comal grande, como de 1 metro. O sea, echabas un montonal de tortillas así. Y me iba volteando todas las tortillas. Y en lo que se calentaba se iba sacando más bolitas, más bolitas. O sea, tú las echabas, las volteabas y las sacabas. Sí, iba siguiendo, echando. Pero me pegaba el grito mi patrón en la madrugada y nomás me gritaba Ignacia y brincaba yo. Brincaba del catre porque no teníamos ni cama. Era una cama de metate. O sea, cuando iban por ti para que te fueras a trabajar, pues. Sí, porque el patio de ellos y el patio de nosotros pegaban. O sea, el negocio de ellos estaba literal atrás de la casa donde vivías tú. Sí, ajá. Esa no me la sabía, fíjense. Sí. 40 y tantos años platicando y no me sabía ese. Yo pensé que era el negocio que está por la ayuntamiento, por la calle ayuntamiento. No, eso lo pusieron cuando yo ya me casé. Ya que muchos años que ya no estabas trabajando ahí. Entonces duraste 3 años ahí trabajando con ellos. Sí, con la señora Yoya y su marido, ¿cómo se llama? Don Chuy. Don Chuy.
Que tenían el abarrote y luego pusieron carnitas. carnitas. Que es lo que hoy actualmente es la carnicería guadalupana. Guadalupana. Y cuando yo me salí, ellos tenían nomás 2 hijos. Ok. Ya después ella tuvo como 10. Tuvo muchos más hijos. Tiene muchos hijos ella. Nomás que murió ella de cáncer en los pulmones a los 47 años. Por el mismo, yo creo, el mismo humo y todo eso de estar ahí Y atizando. tanto trabajar también ella. Era muy trabajadora, era el 1 de mayo ella. La señora Yoya. ¿Cómo se apellidaban ellos? Aurora Luna, Luna, ok. que Dios la tenga en la gloria. Que Dios la tenga en la gloria. Entonces, trabajaste ahí 3 años y luego, ¿para dónde? ¿Para dónde pintó la chancla? Pues de ahí tenía una vecina que trabajaba en el mercado de Independencia, que Ujú. trabajaba en donde vendían quesos, Pues una cremería, ¿no? una cremería, se llamaba La Michoacana, Ujú, y le iban a dar vacaciones, pero no hallaba quien la suplantara, ujú. y me habló a mí, y me salí de ahí con la Yoya, y me fui por 15 días ahí con ellos a trabajar. También mi papá me llevaba en la bicicleta a las 5 de la mañana al mercado de Independencia. Y después estuve ahí los 15 días y cuando volvió mi amiga a trabajar, ya no quería el señor que volviera, que me quedara yo por ella. Y mi mamá no quiso, dijo que no. Y te regresaste otra vez a trabajar a la A tortillería. la tortillería. Y pues como no me pagaban muy poquito, después había una taquería ahí enfrente donde está la Parisina. Ok. Había Que es la parisina, que es Obregón y Guillermo Prieto. Guillermo Prieto, donde están las telas Carolina, y Sí. enfrente había una terminal de tranvías. Ujú. Y había una taquería ahí, y ahí me contrataron. Y me pagaban 8 pesos diarios y me daban para el camión. 8 pesos diarios que al mes eran como, ¿qué? Como 240 pesos, 8 por 3. Bueno, hablando de los 30 días, ¿no? Sí, Trabajabas ajá. todos los días, Sí, todos los días. no descansabas. No, Pues 240 pesos contra 100 pesos que ganabas allá. ay, 100 pesos me pagaban. Y luego no teníamos más que, para ir a la escuela, nomás teníamos un par de calcetas. Ahí quería llegar, nomás que no sabía cómo llegar. Y cuando hacía frío me las ponía todo el día y las lavaba en la noche. Y cuando iba a ir a la escuela, pues en la mañana me las ponía mojadas. Y llegaba con las calcetas todas llenas de tierra, porque estábamos en la escuela Candelario Ochoa. Ujú. Y pues la necesidad, Sí. todo lo que le obliga a uno. ¿Y ahí trabajaste cuánto tiempo? En la taquería. Pues trabajé como unos 6 meses porque los señores eran del sur y se fueron. Y se fueron y cerraron el negocio. Cerraron el negocio. Y de ahí me fui a trabajar a una mercería que estaba Pero tú nada más estudiaste la primaria. la primaria. Y no aprendí. un día a la semana. Y no me dieron certificado. No, pues Ni diploma. no iba ni a la escuela. No iba. Y quería llegar al punto ese, el otro día me estabas platicando, perdón, me dijiste que te daban lonche, ¿no? Pero a veces no te daban lonche. O siempre te daban lonche. ¿En dónde? En la primaria. En la primaria sí. Pero la otra vez me estabas platicando de unos desayunitos y se veía bien bonito lo que estabas Que platicando. nos daban en el DIF. Sí. Les daban a la gente, a los más pobrecitos. A los más amolados. Sí, nos daban desayuno. Ajá. Y a 5, 8 chamacos, y siempre que me llegaban con el desayuno, eran unos frasquitos de leche, sabor a fresa, chocolate o pura leche, Sí. pero en las bolsitas esas de despacho, las de papel, Sí. ahí venía un pan que le decían, o le dicen No. todavía, tortaliza. Ajá. Que es como el pan de torta, pero lisa, ¿no? lisa, Literal. sí. Y venía rellena de chorizo con huevo. Que es un pan redondo, así Sí, redondo. sí, No ajá. tiene chiste, pues. Sí, costaba 10 centavos, nos daban un 20 para gastar, 10 para mí, 10 para mi hermana. Y nos daban ese pan Sí. y nos daban el chocolatito. Y adentro, aparte del chocolatito, venía un plátano. Y a veces si no venía el plátano, venían unas galletas. Te voy a mover tantito el micrófono para acá para que no te cubra la cara. Ahí está. a veces le echaban unas galletas que se llaman betunadas, Sí. de redondas de colores. Sí, sí, sí. Eso. Pero como yo tenía más hermanas más chiquitas, cada vez que iba a la escuela me decían,
¿me traes algo? Y le guardaba las galletas. Sí, yo no me comía el pan, nomás me tomaba la leche con las galletas para traerle a mis hermanas. O sea, a mí me da risa, pero me da mucha ternura, ¿verdad? Porque está... en Para los niveles que se andaba manejando de hambre. Y en diciembre siempre le daban un boletito a uno, porque pues siempre lo miraba uno con unas garritas. Garritas, entiéndase, ropa muy amolada. Muy amolada, y con ese boletito les daban a uno unas camisitas de franela y juguetitos que le daban. Pero yo calculaba más o menos cuándo nos lo iban a dar para poder ir a la escuela. O sea, decías, más o menos en estas fechas van a dar, ese día me presento. Sí, ándale. Sí, la misma maestra nos decía, ¿quién quiere desayuno? Y alzábamos la mano rápido. El gollete, pero la necesidad estaba canija. Estaba canija, ¿no? Sí. ¿Y qué decía don Gavino? Pues le daba gusto porque nos daban. Y pues Nos daban una bolsita con mandado. Se ahorraba una feriecita. Sí. No, y mi mamá hacía pan para vender y andábamos con la charola vendiendo hasta antes de irnos para La Tejas, que sí. Vivíamos acá en La Redonda. Fue cuando empezó a salir la maseca. Ya venía, ya lo vendían por kilos. O sea, ya nomás le echabas el agua y ya. Sí. Cuando estábamos en La Redonda, que estaba más chiquita yo, que tenía unos 6 años, que todavía no nos íbamos de paracaidistas, nos mandaba mi mamá a vender donas, que melcochas. Los famosos gaznates. Los gaznates. Que luego vamos a hablar en un episodio de eso, porque es pues, ¿qué será? Pan, unos panes. Sí. Eso es, bueno, luego hablaremos de los gaznates, que son muy buenos de sabor, y es una snack, si tú quieres llamarlo así, muy particular. Síguele, jefa. No, y nos mandaban a vender, y en ese entonces andaban las propagandas regalando, pero tenía alguien que cantar. Pues, oiga, me decían, yo andaba descalza y mi hermana también. Cuando yo miraba a las muchachas con las medias transparentes, con una costura que antes se usaban con una costura negra. La piel, y yo las miraba y yo me estaba muriendo de frío, decía yo, pues yo deseaba unas de esas, pero pues ¿de dónde? Si mi santa madre no tenía ni prensa para hacer tortillas, hacía tortillas en un pretil, ahí nos sentaba todas, yo haciendo tortillas a mano, y andaba un día una propaganda para allá, fíjese, yo todavía me acuerdo de eso, estaba bien chiquita. Si hubiera estudiado, hubiera sido muy buen estudiante yo, porque todos se me pegaban. Y allá donde está la escuela 9, todavía existe esa escuela. Allá enfrente había esa propaganda, y ya estaba tardecita, y dijo el locutor que andaba ahí promoviendo la maseca, a ver quién sabe cantar y yo alcé la mano, yo dije, yo pues le voy a llevar a mi pobre madre, y me subieron a cantar, y canté la masa maseca. Y te dieron el premio. Me dieron una prensa. Qué bueno. Me dieron una prensa y yo corría y me botaban los gaznates. ¿Qué es es una fritura en forma de un tubito frito de masa frita relleno. Que por esta cuestión de que es un gaznate que está hecho con un tubo de carrizo, ¿no? De carrizo, los hacía mi madre. Lo envuelves así, como si fuera una tortilla de harina, pero envueltes el carrizo, lo meten a freír, lo sacan, lo rellenan y le echan azúcar. Y la verdad es un snack muy bueno. Entonces le llevaste a tu mamá, a la abuela, un costalito de maseca. Me dieron una maseca y me dieron... Pero de una maseca de 1 kilo. De 1 kilo. Y me dieron conejo, dijiste. Y una prensa. Yo ya no sentía millonaria. Una prensa para las tortillas. Para hacer tortillas. Fíjense nomás. Y uno quejándose porque las tortillas no te gustan. Vamos a hacer una pausa porque vamos a poner un poquito de luz. No se me vayan, permítanme una pausita. Ya estamos de vuelta. Pusimos un poquito más de iluminación porque ya, como pueden darse cuenta, ya nos cayó la luz, ya se nos fue la luz. Y aquí doña Nachita, aunque doña Nachita no necesita luz porque brilla por sí sola. Es la jefa, pues tengo que ver. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En la maseca. En la maseca que te ganaste y que te sentías millonaria. Porque yo le llevaba a mi madre una prensa. Una prensa. Me imagino que una prensa de esas de aluminio, bueno, como de fierro, de las que se usaban antes, ¿no? De las que se usaban antes. ¿Y qué dijo doña Chayo? Que en paz descanse. Pues le dio gusto porque ya no iba a hacer tortillas en la mano, como se hacían tortillas a mano antes. Ajá.
¿Y te trató bien ese día? No. Ese día no te dio tus chanclazos. ¿Y cenaron tortillas con sal ese día o Sí. con asientos o con Sí, no, que así no llegamos a los asientos. puras tortillas con agua? Sí, porque Y café. ahí cerquita estaba el rastro y nos íbamos a vender. Ahí cerquita donde está la yardita ahorita, Ujú. estaba el rastro. Y ahí nos íbamos a vender, nos anochecía, pero no había gente mala, pues. Ujú. Andábamos la noche y ya veníamos noche. A veces nos daba mi madre una jarrita para que los matanceros nos echaran la sangre con tripas que nos daban. Para hacer ella la moronga. Para que veas, cuando hay necesidad, todo es bien bueno. ¿Se imaginan un taco de moronga ahorita? ¿Quién come tacos de moronga ahorita? Muy pocas personas. ¿Te puedes acercar un poquito más el micrófono nomás? ¿Más? Ahí está. Entonces, tacos de moronga cenaban. Sí. Con café. Con café Porque negro, tostado, porque lo tostaban, lo ponían en metate mi madre y con la mano al metate lo descabrajaba y nosotros le robábamos los granitos. los granitos y nos coscorroneaba. Porque en la mañana, muy de mañana, nos mandaban a tocar puertas a vender los cartuchitos de café a 50 centavos. También vendían café. Café tostado. Y si nos daban 45 centavos porque la gente no tenía, pues mi mamá Los fregaba. nos fregaba porque faltaban 5 centavos. Por eso te digo, ¿cómo era la pobreza Y la necesidad. y la necesidad? O sea, conseguían el café así en bolita. Sí, verde. Verde. Lo tostaba mi madre con azúcar. Le quitaban la quiche o lo que se llame. No, ya venía solo. Listo, sí, nada más para tostarse. ¿Y cómo es el proceso ese de tostado? O Es sea, un cuarto de café por un cuarto de azúcar. ¿qué hubole? Yo Receta exclusiva. Un cuarto de café, un cuarto de azúcar, Y lo lo- echaban en una bandeja ahí de aluminio, de fierro. De tierra, que es aluminio, no se usaba nada de eso. Puras cazuelas de tierra. Fíjense, yo yéndome muy moderno. Nomás lo echan, le prenden lumbre y vámonos. Ni que agüita ni nada de eso. Primero se tuesta y ya que está tostado le echas el azúcar. Ajá. Hasta que se pone negro. Ya Sí. que está negro, pues ya lo echas al metate. Al metate le echas azúcar para que no se pegue. Y ya vacía la cazuela con el café hasta que se enfríe y ya con la mano del metate lo descabrajas. Ya que está frío. Y en ese molino que tengo ahí, en ese lo molía mi mamá. El que está ahí en la bodega. Sí, es O sea que ese molino tiene 60 años. Sí, tiene su historia. Que es uno de piedra que está ahí, ¿no? Sí. No, pues el molino y el metate ahí está. Esa es la herencia que me dejó. Fíjense, nomás un metate que tiene como... Yo tengo 44 y mi mamá tiene 70 y tantos. Ese molino debe tener, ¿qué te gusta? 60 años. No, yo creo que más. Ya estaba viejito cuando tenía mi nana. Entonces vendían café, vendían gaznates, vendían pan, donas. Había otro pan que le decían las corbatas. Mi mamá hacía corbatas también. Que es ese pan que está torcido por el medio, ¿no? Sí. Que parece moño más que Sí, corbata. ándale. Y ella lo hacía. Ella lo hacía. En horno No. o sea, en horno de piedra, me imagino, ¿no? Sí. Y Ahí luego- medio inventado, Sí. medio... Y luego hacía melcochas también. ¿Qué son las melcochas? Es un procedimiento de piloncillo. Ok. También lo pones a derretir hasta que se hace melcocha, se hace miel dura Ok. y también le echaban en el metate y de ahí estirarle en un clavo, mi mamá le estiraba en un clavo Ok. hasta que se pone amarillo y hacía trencitas de melcocha y las ponía en una tablita y a todos nos mandaba a vender. Que es como dulcecito, el caramelo ya duro, pues ya Sí. se estira y se va endureciendo. ya Y esas son las tienes- melcochas, esas pues. son las melcochas. O sea que doña Rosario estaba pesada para Sí, todo eso. eh, Cosía ajeno, inyectaba, cortaba el pelo. también cortaba el pelo. Cortaba el pelo. No, dice tu papá que era muy inteligente mi mamá. Nunca estuvo dioquis ella. Siempre nos mantuvo ocupadas a todas. Éramos muchas, pues. Ujú. Sí, porque a los hermanos menores pues ya no les tocó nada de Ya eso. no les tocó vivir nada de eso. Ya les tocó todo lo moderno a ellos. Imagínense en los
60s y ya les tocó lo moderno. ¿Cómo estarían los que estaban en los 40s, no? 40, Tú naciste en el 51. ¿Se imaginan? Entonces, de ahí mi abuela, pues a vender esto, a vender lo otro, las melcochas, los gaznates, y luego, ¿qué pasó? ¿Tú seguiste trabajando ¿qué tanto trabajo? Me dijiste que 6 meses nomás en la taquería, algo así. Sí. ¿Y de ahí? Me fui a trabajar a una mercería, no me querían dar trabajo porque estaba muy chiquita. Iba a cumplir 14 años, que estaba muy chiquita, pero yo como 3 días le estuve rogando al Señor para que me diera trabajo porque tenía mucha necesidad. Uh-huh. Y me dijo, quédate, póngame a prueba, oiga, le decía, póngame a prueba, que le sé que no me pague. Y como se estaba acercando la Navidad, ponían los puestos navideños ahí por todo el Obregón, Uh-huh. donde está la Parisina, donde está El mercadito Juárez y todo eso. Sí, todo eso se llenaba de puestos y ahí ponía el Señor ponía un puesto de bolsas, lentes, todo eso. Y ahí me puso el Señor, bueno, me dijo, a los 3 días, me dijo, te voy a pagar 8 pesos. El día. Todo el día. Uh-huh. Pero ponte abusada, porque si no, ya no te voy a desemplear. Ya que a los 8 días me pagó y me dijo, te voy a dar para el camión 1 peso. Uh-huh. Con ese peso iba y venía porque cobraban 25 centavos el camión. Y me dejaba ir a comer y me daba 1 hora para ir a comer y ahí me quedé con él. Ahí cumplí, duré los 15 años y él, como era de Guadalajara... ¿Duraste los 15 años? No. Cumpliste 15 años cuando estabas trabajando ahí. Estaba trabajando con él, estaba encantado. O sea, duraste como 2 años ahí trabajando. Sí, como 2 años. Y el señor, como se iba a ir a vivir a Guadalajara, porque era de Guadalajara, fue muy buen patrón. ¿Cómo se llamaba? Rosendo Gutiérrez. Pues la familia de Rosendo Gutiérrez en Guadalajara, que nos vean. Mi jefa trabajó con él. Entonces, él me enseñó a sumar. Y me dijo que el Almacenes García estaban ocupando gente. ¿A sumar, a sacar cuentas? A sacar cuentas. Sumar. A sumar de 1 más 1, 2. Sí. ¿No sabías? No, yo la sacaba con la mente, saco las cuentas. ¿Cómo con la mente? Pues con la mente saco cuentas. No con lápiz ni pluma ni nada. La saco mejor con la mente. Ok. Pues, entonces me dijo que yo me voy a ir. Me dijo, yo no quiero que te quedes sin trabajo, me dijo. Él nos quería mucho y mi mamá le tenía mucha confianza a ellos, el Señor. Entonces me dijo, te voy a enseñar a sumar y a restar, me dijo. uh-huh. A ver si te acomodo ahí en la Almacenes García. Estaba Almacenes García donde está la Parisina ahora. Que es todavía Almacenes García, la García que existe actualmente. La original. No es la misma. No. Ah, ok. Va. Entonces me enseñó el Señor a sumar y a restar y me acomodé ahí a trabajar y ahí conocí a mi marido. Chan, chan, chan. Ahí conociste a don Víctor. A don Víctor. A don Víctor Fernández. Sí. Señores, ya tenemos casi 40 minutos y apenas llegamos al capítulo donde doña Nachita conoció a don Víctor. Pero como no dejaban que anduviéramos de novios, pues él se tuvo que salir de ahí de Almacenes. Ahí trabajaba tu papá. En el trabajo no permitían novios. No. Ok. Y como teníamos mucha necesidad y no teníamos casa. O sea que mi jefe dijo, ustedes están más amolados que nosotros. Sí. Me salgo yo. Sí. No teníamos casa, la casa era de cartón, de cemento, de costales de cemento que nos había hecho mi padre. Uh-huh. Y en medio tenía una hornilla donde atizaba a mi pobre madre. Y servía de calentamiento. Y de calentamiento. Entonces, pues mi mamá nos decía, ¿quieres casa o quieren ropa? Mi marido me conoció con una falda. Está temblando aquí. De 2 vistas. Una me la ponía por un lado un día y otro. Y el otro día la volteabas y sobre. Sí. Me da risa, pero me siento muy orgullosa porque
lo digo con mucho orgullo, todo lo que he vivido, lo he vivido bien vivido. Y siempre he andado con la frente en alta. Y si puedo ayudar a la gente, la ayudo. Todo lo que puedo. Porque yo ya viví todos esos capítulos. Esos pasajes difíciles, ¿no? Difíciles, sí. Entonces yo rayaba ahí en Almacenes García y mi madre me recogía la raya. Como siempre, iba y cobraba mi nana, ¿no? Ella, a mí, a mi hermana. Mi hermana no estudió en la Asegurada, enfermería. ¿Tú nada más estudiaste la primaria? Sí, Y mi tía, la mayor, en la Asegurada, enfermería. estudió la primaria y ya se metió a la asegurada. Sí, sí. Porque no había prepa ni nada de eso, ¿no? Nada, no. Y O sea, te decían, ya sabes leer, órale, sí, a estudiar enfermería. Sí, estudiar, ándale, sí. Entonces, pues ella nos recogía la raya y empezó mi madre a comprar material, ladrillo y todo. Y hicimos el primer cuarto Ahí en la colonia Texas. Sí. Entonces ya había agua y ya había luz. Ya estaban bien modernas. Ya estábamos ricas. Ya eran millonarias. Sí. Cuando tuvimos el primer cuarto, pues fue cuando andaba quedando bien con mi esposo. Ya tenía 16 años. Nótese la risa que le da a mi mamá, porque como si le diera vergüenza. Tuvo como 20 plebes mi mamá y todavía se acuerda y le da vergüenza. Entonces, No, pues le seguimos hasta que se hizo la casa. uh-huh. La casa. La hizo mi padre, que era mi albañil. tata, que era albañil. Sí. Sí, pues ni modo que hubieran contratado otro, ¿no? No, ¿de dónde? Y a mi marido le tocó colar el primer cuarto, ayudarle a colar. Anduvo de metiche y por andar de metiche, véngase para acá, yerno. Mi mamá también le ayudaba a mi papá. A trabajar ahí. A trabajar, sí. A poder tener una casita. Entonces ahí en Almacenes García me querían correr a mí. ¿Por qué? Porque andaba con tu papá. Y me mandaron llamar a la oficina. El viejo Polo. El viejo Polo. Viejo Polo, hijo, entonces. Entonces yo no lo conocí yo, pero viejo Polo. Entonces, Francisco Polo se llamaba. Era apellido. Yo sí era apellido. Yo nomás he escuchado que mencionan al viejo Polo, pero entonces. Entonces yo le dije que no andaba nada de novia con él. Lo negaste 3 veces, sí, como Pedro a Jesucristo. Llorando yo para que no me corrieran. Lo negaré 3 veces, entonces. Pues llorando para que no me corrieran. Entonces cuando él me vio salir de la oficina llorando, me dijo que porque lloraba. Le dije que porque le habían dicho al gerente que andábamos de novios. Y él renunció, prefirió renunciar y salirse, como él sí tenía estudios. Esos sí son hombres, no chingaderas. Esos son hombres, no chingaderas. Entonces. Él sí tenía estudios y se salió y entró a trabajar al Vancomer. No, pues le fue mejor. Sí. Y de ahí, pues, la historia. Fíjense, ya tenemos 42 minutos y apenas se están conociendo mi mamá y mi papá. Y no quería hablar mi mamá. Entonces, ¿le seguimos? No, ya. Ya, bueno. Vamos a dejar esta historia hasta aquí, hasta donde se conocen don Víctor y doña Nachita. Y nada más hemos hablado así por encimita porque hemos escuchado un montón de historias bien interesantes. Pero nos vemos a la próxima. Recuerden, somos sus amigos del colectivo Sin Esquinas del Espacio. Vamos a platicar hablando de la historia de donde viene uno. Mi mamá parece que está así congelada. Sonríe, jefa. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Estaba muy nerviosa la jefa. Ya en el segundo capítulo ya vamos a estar con una taza de café en la mano y un cigarro y sonriendo y platicando. Tiene cara de sorprendida. Pero nos vemos a la próxima. Ese es el capítulo número 1 de los amigos del colectivo Sin Esquinas del Espacio. Vamos a platicar. Yo soy Jesús. Fernández. ¿Y tu nombre? Castillo. No, el tuyo. ¿Tu nombre, jefa? María Ignacia Castillo. Yo me llamo Ignacia por la jefa. Tengo el orgullo de llevar su nombre. El único de la familia. ¿Y tu hijo? Y tu hijo, el más guapo. El menor, pero el más guapo. Recuerden, si les gustó el grupo, por favor recomiéndelo. Y si no, por favor no digan nada para que caigan los demás. Somos sus amigos del colectivo Sin Esquinas del Espacio. Vamos a platicar pequeños segmentos de la historia de los mochis. Nos vemos a la próxima. Saludos a la cámara, jefa. Adiós, amigos. Adiós. Luego le seguimos. Adiós.